Hola, sean todos bienvenidos a este segundo día del Congreso del Ministerio Internacional Unicristo. Y hoy estaremos tratando de un tema muy importante para todo el cristianismo, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar este Congreso con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por todo que eres, por todo que has hecho por nosotros. Y queremos pedirte que en este momento vengas a bendecir a cada hermano que está conectado con nosotros a través de este video. Señor, visita cada familia, a cada hogar acá representado, en nombre de Jesús. Tráenos las respuestas que necesitamos escuchar de ti. Abra nuestros corazones para entender tu palabra y para poner tu palabra dentro de ellos y para que podamos hacer tu voluntad a cada día. Te pedimos tu bendición y protección para cada hermano que está unido con nosotros en este momento. Te damos gracias por todo, Señor. Pedimos perdón por todos nuestros pecados y pedimos que Jesús esté siempre presente en nuestra vida, en todo que hagamos, en todo que tengamos que decidir. Que esté tu voluntad, que esté tu palabra, que esté tu dirección. Muchas gracias. En nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Y ahora vamos al momento de adoración. La primera canción de adoración es un tema de nuestra hermana, cantante y compositora Luciana Aguiar, que tiene por título Todopoderoso. Y luego continuaremos escuchando a la hermana cantante Carla Romero con su lindo tema Pródigo. Él es el principio y el final, por la eternidad. Sus ojos como llamas de fuego son, todo puede ver. En sus manos tiene toda autoridad, todopoderoso. Y con su justicia el mundo juzgará, por su gran poder. Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana. Todopoderoso, santo, en la cruz él murió. Santo, y la muerte él venció. Santo, por siempre reinará, en su trono reinará. Él es el autor de toda creación, de toda perfección. Su faz resplandece como el sol en el amanecer. Como fuertes aguas puedo oír su voz, fuerte su palabra. Breve en las nubes él subirá, todos van a confesar. El príncipe de paz, Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana. Todopoderoso, santo, en la cruz él murió. Santo, y la muerte él venció. Santo, por siempre reinará, en su trono reinará. ¿Quién es este que la muerte él venció para el hombre rescatar? ¿Quién es este que gobierna el cielo, pero aquí también está? Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana. Todopoderoso, santo, en la cruz él murió. Santo, y la muerte
yo soy. Jesús siempre estará disponible para ti. No hay necesidad de huir, Él te puede redimir. En sus brazos siempre hallarás las fuerzas para seguir. En su casa siempre habrá alimento para ti. Sus promesas siempre va a cumplir. Está a punto de venir. Hey, creemos en Dios como el ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Al vivir en Él no nos deja solos, solo a ti, Padre, yo te imploro. Con Dios hoy, mañana y siempre, estar contigo siempre. Estar contigo es estar plenamente. Toco el cielo cuando mis rodillas tocan el suelo. Jesús, tú eres mi mayor consuelo. Él es luz, que brille Jesús. Mira la cruz, que brille Jesús, que brille Jesús. No hay necesidad de huir, Él te puede redimir. En sus brazos siempre hallarás las fuerzas para seguir. Y llegó el momento más esperado, el momento de la palabra de Dios. Y hoy, quien nos trae la palabra de Dios es el pastor Javier Sánchez, de la misión Buenas Nuevas de Venezuela. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos ustedes que en esta hora nos acompañan en este Congreso de Misiones. Quien les saluda es el pastor Javier Sánchez de la misión Buenas Nuevas Venezuela. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Caracas por la gracia de Dios. Agradezco al pastor Marcelo Parrera, quien está sirviendo en el ministerio Unicristo, y por esta hermosa invitación para este Congreso de Misiones. Y así, a través del pastor Marcelo, estamos buscando anunciar el Evangelio, servir a las personas, también dar a ellos la gracia a través de la palabra. Hoy, con el tema de la salvación, quisiera compartir brevemente con ustedes. Por la gracia de Dios, como hace un momento les comenté, estoy viviendo en Caracas, Venezuela, ya desde el año 2015. La misión Buenas Nuevas me envió como misionero. Nunca pensé yo voy a ser un misionero. Solamente mi corazón estaba lleno del deseo de la carne, de amor al mundo, de amor al dinero. Pero cuando entró el Señor Jesucristo en mi corazón, me dio otro tipo de vista y otro tipo de corazón para vivir en este mundo. Como el Señor Jesucristo entrando en mi corazón, quitando todo mi pecado, limpiándome todo mi suciedad, mi inmundicia, quitando toda mi oscuridad, dejándome más blanco que la nieve en mi corazón, me dio otro corazón, otra vista que anteriormente yo no tenía. Hasta ahora solamente había vivido con una vista y pensando en mí mismo y llenar el vacío de mi corazón, pero quería llenarlo con el deseo de la carne, con los pensamientos y con el dinero. Pero gracias al Santo Evangelio que entró en mi corazón, me dio otro corazón, y juntamente con mi esposa, con mis hijos, estamos viviendo aquí en Caracas, Venezuela, anunciando el Evangelio. Quisiera mostrar unas imágenes a ustedes. Y así como nosotros estamos sirviendo actualmente aquí en Caracas,
Aquí es una imagen de mi familia cuando nosotros recién llegamos en el año 2015 aquí a Venezuela. Esta es una imagen de la ciudad de Caracas, muy bella, ¿cierto? Aquí vemos la montaña del Ávila y la ciudad de Caracas, muy hermosa. Estoy muy agradecido anunciar el Evangelio, servir a los venezolanos. Realmente yo soy del Perú, pero estoy viviendo en Venezuela por la gracia de Dios, muy contento. Aquí nosotros estamos anunciando el Evangelio a las personas, aquí junto con los jóvenes, junto con los venezolanos. Estamos compartiendo el Evangelio muy felices, muy agradecidos. Y me acompaña mi esposa y mis hijos. Ya está pasando rápido el tiempo, ya estamos en el año 2021. Y Dios también nos ha dado tanta gracia durante el año pasado, aunque al principio por el tema de la pandemia había mucha incertidumbre y miedo, y también como no sabíamos qué iba a pasar en el futuro por esta pandemia, ¿no? Desde el mes de marzo del año pasado. Pero gracias al Señor, durante el 2020, a través de la iglesia, de la misión, Dios le daba la palabra a su siervo, el pastor Oxupar, quien es el presidente y fundador de la misión Buenas Nuevas, y nosotros podíamos anunciar el Evangelio en gran manera a nivel mundial a través de las redes sociales, utilizando también las plataformas de Zoom, de YouTube, de Facebook. Estamos muy agradecidos delante de Dios por esta gran oportunidad. Este congreso de misiones a través de YouTube es una oportunidad, y como no hay límite para nosotros de esa manera para anunciar el Evangelio, el internet es un gran medio de comunicación. Estamos muy agradecidos. Personalmente estoy muy agradecido delante de Dios. Seguimos viendo las imágenes. Yo quisiera compartir con ustedes. Primero vamos a leer unos versículos de la Biblia. Sí, primero vamos a leer unos versículos de la Biblia. Vamos a ver en el Nuevo Testamento la carta a los Romanos en el capítulo 5. La carta a los Romanos en el capítulo 5, desde el versículo 12 voy a leer hasta el versículo 21. Y a través de este texto de la Biblia quisiera compartir con ustedes el tema de la salvación. Vamos a leer desde el versículo 12. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme. En todo caso, en la pantalla también va a salir los textos bíblicos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta el versículo 21 he leído. Esta vez, a través del tema de la salvación, yo quisiera compartir con ustedes. Nosotros normalmente pensamos que somos pecadores, pero realmente también no somos muy conscientes de que qué cosa es ser un pecador. Yo también he vivido en este mundo ignorando qué cosa es ser un pecador, no sabía. Aunque cometía pecados, cometía errores, pero no era consciente de que era ser un pecador. Por lo tanto, aunque cometía el pecado, pero confiaba en mí mismo, confiaba en mis obras, confiaba en mi capacidad, confiaba de que si yo hago lo bueno, yo podría agradar a Dios, confiaba de que si yo me determino y cambio mi forma de ser, mi forma de pensar, entonces yo podría estar bien delante de Dios. Así había vivido mucho tiempo, aunque había cometido muchos pecados, había tenido muchos errores, pero siempre pensaba que si me determinaba, me decidía, podía cambiar mi corazón, podía ser una persona diferente, podía agradar a Dios. Significa que no era consciente que soy un pecador. Como Romanos capítulo 3, vamos a ver un momento, Romanos capítulo 3, el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aunque yo era un pecador, pero no pensé soy destituido de la gloria de Dios. No me consideré destituido. Ya es muy diferente una cosa. La palabra de Dios me considera y otra cosa es cómo yo me considero. Lamentablemente yo tenía mi propia manera de considerarme delante de Dios. Por eso, en base a mi punto de vista, pensaba que si yo me determino, que si yo me esfuerzo, que si yo trato, podré estar bien delante de Dios. Pero la Biblia, como dice, la palabra de Dios, como nos enseña, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver unas imágenes. Ok. Aquí vemos una imagen donde aparece el planeta Tierra o el mundo, ¿cierto? Y también dice Adán. Nosotros sabemos, como hemos leído Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces, cuando Adán cometió el pecado, dice que ese pecado entrando en él es el primer hombre, el que Dios creó. Entonces, cuando él cometió el pecado, ese pecado pasó a todos los hombres. Vamos a ver. Como esta imagen, ¿ve? Cuando Adán cometió el pecado entró en el mundo. Y cuando el pecado entró en el mundo, todos fuimos hechos pecadores. Entonces, ya que nosotros todos nos convertimos en pecadores, no porque nosotros cometimos el pecado directamente, sino a través del pecado de Adán. El pecado de Adán generó en nosotros que nos hiciéramos todos pecadores. Como aquí una imagen, pecador por un solo hombre, ¿no? Todos nos hicimos pecadores por un solo hombre. Aquí vemos una persona, luego como una imagen de una pirámide, y esa pirámide desde Adán, que es el primer hombre, hasta el último hombre, todos pecadores. Pero yo había pensado que yo soy pecador porque yo cometo pecados y hago malas cosas. Sí soy pecador por eso, pero verdaderamente la palabra de Dios me enseña que mi problema verdadero es que yo recibí el pecado de Adán. Entonces, cuando yo recibí el pecado de Adán, ese pecado causó en mí la condenación, y la Biblia dice que el pecado entrando en Adán generó la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Ya muy interesante este versículo de la Biblia. Dice que la muerte entró en Adán, ¿sí? Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Dice que el pecado en Adán produjo la muerte. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con la muerte? La separación con Dios. Adán se separó de Dios. Por eso cuando leemos Génesis podemos ver que Adán vivía bien delante de Dios en medio de la desnudez, pero cuando comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, después él se sintió mal y quiso cubrir su desnudez. Entonces se esforzaba por tratar de cubrir su desnudez. Pero anteriormente no pensaba así Adán. ¿Qué pasó? Se separó de Dios y luego entró en el mundo de sus obras. Dice la palabra, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aunque yo no quiera pecar, aunque yo trataría de no pecar y me esforzaría de no pecar, no significaría nada, no tendría ningún sentido, ningún valor. ¿Por qué? Porque recibí esa muerte, esa separación con Dios a través de Adán. Lamentablemente yo había pensado equivocadamente que por mi esfuerzo, por mi decisión, yo puedo dejar de cometer los pecados. ¿Cómo yo podría haber logrado eso? Era imposible que yo podía dejar de cometer los pecados, pero yo pensaba que yo podía. Por eso no podía reconocer que soy un pecador. Amados, por esa causa, aunque yo había escuchado acerca del Señor Jesucristo, porque nací en un hogar católico, también hice la primera comunión, también cuando era más pequeño me bautizaron, luego me casé por la iglesia católica, yo tenía un concepto de Dios, del Señor Jesucristo. Yo sabía que el Señor Jesucristo vino al mundo para limpiar los pecados, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que también el Señor Jesucristo, Él también, ¿qué cosa había logrado el Señor Jesucristo? Al estar a la diestra de Dios, como vencedor. Aunque yo sabía esas cosas, pero todavía en mi corazón soy un pecador. Dios, perdóname. Así había vivido. Dios, soy pecador, perdóname. Dios, perdona mi pecado. Así había vivido y esforzándome, tomando la decisión para no pecar, tratando de no pecar. Hasta ahora, así yo había vivido ese tipo de vida de creencia. Pero, ¿qué pasa? Aunque yo sé la obra del Señor Jesucristo, pero en mí no causaba ningún efecto. ¿Sabe por qué, amados? Porque yo también tengo capacidad, por mi esfuerzo, yo puedo salvarme, por mi esfuerzo, yo puedo agradar a Dios, por mi esfuerzo, yo puedo ir al reino de los cielos. Aunque realmente eso es mentira, pero dentro de mi corazón había ese concepto, bien profundamente. Por eso no podía creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Vamos a seguir viendo las imágenes. Aquí vemos una imagen más. El pecado tiene como sus frutos, sus consecuencias: resentimiento, malos pensamientos, venganza. También tiene desconsideración, ¿cierto? Soberbia, menosprecio. También aparece buenos pensamientos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Una persona que es pecador tiene buenos pensamientos? Sí, pero ¿cuál es la base de los buenos pensamientos? El pecado. Significa que para nosotros se ve como bueno, pero ¿cuál es la base? ¿De dónde salió ese buen pensamiento? Del pecado, amados. Significa que no es bueno, no es correcto. Significa que ese pecado o ese buen pensamiento, aunque parece correcto, pero ya que salió del pecado, es malo, aunque nosotros lo vemos como bueno. Pero delante de Dios es malo. Dios no ve lo que ve según nosotros vemos nuestros ojos. En el primer libro de Samuel aparece un texto que dice que Dios no ve como ve nosotros. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón.
Dios observa el corazón. ¿Cuánto Dios observa el corazón? El pecado estando dentro del corazón de nosotros. Luego ese pecado tiene sus frutos y también puede salir buenos pensamientos, como vemos esta imagen, pero verdaderamente estos buenos pensamientos, ¿qué tal? Su base es el pecado, salieron del pecado. Aquí vemos como pecado y transgresión. Vemos aquí una persona como que mucho frío, con un termómetro en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Tiene, ¿qué cosa? Fiebre, migraña, tos, flujo nasal, escalofríos. Entonces, si toma alguna medicina, alguna pastilla para luchar contra los síntomas, pero su problema verdadero, ¿qué cosa es? Virus de la gripe. ¿Cómo así? Las personas están luchando contra ¿qué? Vamos a ver. Contra el hurto, contra la avaricia, contra los celos, contra la mentira, contra el odio, contra el adulterio. Está luchando para no tenerlos. A una persona logra luchar contra el odio. Desde ahora yo no voy a odiar. Desde ahora yo no voy a ser celoso, celosa. Desde ahora yo no voy a ser avaricioso. Desde ahora yo no voy a hurtar. Voy a esforzarme para no hurtar. Desde ahora voy a procurar no serle más infiel a mi pareja. Así la gente toma la decisión, se esfuerza. Yo también había tomado la decisión de cambiar algunos aspectos de mi vida que me parecían incorrectos, que no estaba bien delante de Dios. Pero amados, aunque yo había intentado, vemos acá, Satanás, que entró en Adán y produjo en Adán, en su corazón de Adán, el pecado. Entonces, ¿cuáles son los frutos del pecado? Lo que nosotros vimos. Ese adulterio, ese odio, esa mentira, esos celos, esa avaricia, ese hurto. Eso es consecuencias de ¿qué? Del pecado. ¿Ok? Eso siendo consecuencias del pecado. Pero, ¿cómo nosotros estamos tratando de limpiar nuestros pecados? ¿Cómo nosotros estamos procurando de limpiar nuestros pecados? Muchas personas están tratando de limpiar sus pecados pidiendo perdón. Entonces, mientras se está tratando de limpiar sus pecados pidiendo perdón, aparentemente es correcto lo que hace. Pero realmente la Biblia nos enseña que antes de pedir perdón por sus pecados, primero tiene que limpiar su pecado. Amados, como la gente sin limpiar el pecado, sin reconocer el pecado, está tratando de limpiar sus pecados. Aquí Romanos capítulo 5, vamos a ver. Romanos capítulo 5, vamos a ver el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amados, como está hablando acerca de la ley. Usted sabe, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿cierto? No tomarás el nombre de Dios en vano, no adorarás dioses que sean ajenos, no serás idólatra, guardarás el día de reposo. Cierto, usted conoce, ¿no? No mentirás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Aunque no le he dicho en el orden correspondiente que aparece en Éxodo capítulo 20, pero ahí podemos ver los 10 mandamientos. Pero realmente desde el Génesis hasta Deuteronomio total son 613 mandamientos. Imagínese, ¿usted podría cumplir 10 mandamientos? De su corazón sale la mentira, sale el odio, sale la codicia, sale la envidia, sale la soberbia, sale la insensatez. Pero la ley pide que hay que cumplirlos. ¿Cómo nosotros podríamos cumplir algo si de nuestro corazón sale eso? Lamentablemente muchas personas piensan que si él se determina y se decide, él cumpliría los mandamientos. Pero realmente vemos aquí Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Imagine, dice que la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Ya vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20, vamos a ver. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya fíjese cómo dice Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice que la ley dice que lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ley produce cerrar nuestra boca. Como a veces nosotros cometemos errores, yo también cometo errores, mis hijos cometen errores, pero cuando mis hijos cometen errores, muchas veces dicen, pueden, como yo les llamo la atención o mi esposa le llama la atención que ellos hicieron algo, pero ellos dicen, no, como no es así, yo no lo hice. Pero luego mi esposa le explica, tú hiciste esto, y luego finalmente se da cuenta, yo hice mal. Entonces finalmente, ¿qué hace? Cierra su boca, agacha su cabeza. Yo me equivoqué. Ya se terminan sus argumentos. Pero mientras piensa que está bien, tiene muchos argumentos para poder defenderse. Pero la ley dice, está puesta para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amados, Dios permitió la ley no para cumplirla, sino para que conozcamos el pecado. Vamos a regresar Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces dice, antes de la ley había pecado, pero caso de los israelitas no sabía que eran pecadores. Pero luego que a través de Moisés Dios les permitió la ley, ellos tuvieron ¿qué cosa? Conocimiento del pecado. Ya vamos a ver la imagen que estábamos viendo hace un momento. Aquí aparece en esta imagen, dice, ofrenda de expiación de una persona del pueblo. Levítico 4 del 27 al 31. Vamos a ver un momento, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Levítico capítulo 4, vamos a ver un momento. Levítico capítulo 4. Yo quisiera compartir con ustedes el tema de la salvación. Voy a leer el versículo 27 hasta el versículo 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Amados, aquí está escrito cómo una persona limpia su pecado personalmente. ¿De qué manera es limpiado su pecado de una manera personal? Ya vamos a ver la imagen. Aquí vemos, vamos a ver. Aquí vemos imposición de manos. Levítico capítulo 1 habla acerca de la imposición de manos. Por falta de tiempo no puedo explicar detalladamente, pero espero que usted pueda prestar atención. Aquí vemos la imposición de manos. Un hombre tiene pecado, pero ese pecado es personal. Vemos ahí en la imagen un cordero limpio. También un sacerdote está ahí observando. Este hombre imponiendo su mano sobre la cabeza del animal. Levítico capítulo 1 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza
y será considerado como expiación suya. Y cuando le impone su mano, se hacen uno solo. ¿Qué pasa cuando se hacen uno solo? El pecado de este pecador, de este hombre, pasa al animal. Aquí Levítico capítulo 4, versículo 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Amados, ¿cómo dice la Biblia? Si alguna persona pecare por yerro en alguna cosa en contra de los mandamientos, en contra de la ley, hace algo pero no es consciente, pero luego cuando es consciente, dice la palabra del Señor, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y una vez que él es consciente de su pecado, necesita ¿qué cosa? Una ofrenda por su pecado. Amados, una vez que usted es consciente de su pecado, usted necesita un Salvador. Yo había vivido en el mundo, pero lamentablemente, aunque supuestamente yo creía en el Señor Jesucristo, amados, pero yo no creía. ¿Por qué? Yo tenía mi esperanza en mí mismo. Pero cuando a través de la palabra de Dios me mostró mi condición delante de Él, que soy pecador por Adán. Por lo tanto, todo lo que hago es malo delante de Dios. Aunque de mí sale buenos pensamientos, de mí sale un buen corazón, de mí sale buenas cosas, pero la base de todo es el pecado. Por lo tanto, Dios no lo puede aceptar. Imagínese usted si estaría hospitalizado y necesita recibir una transfusión de sangre. Se presenta una persona con buen corazón, se presenta una persona que quiere apoyar a usted donando la sangre de él para su persona, diciéndole que le ama y quiere ayudarlo. Pero esta persona, cuando recibe los exámenes para donar la sangre, finalmente es una persona que tiene VIH positivo. Significa que esta persona es un homicida, amados. Aunque tiene buen corazón, pero su sangre es una sangre que es un veneno. Es una sangre venenosa. De la misma manera, aunque nosotros podemos tener un buen corazón, un buen pensamiento, pero la base es el pecado. Cuando usted es consciente de eso, entonces yo estoy mal. Yo necesito un Salvador. Aquí Levítico capítulo 4, versículo 28. Dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Dice que pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. Esa ofrenda recibe el pecado, luego degollándola, cortándole el cuello y luego quemándola en el altar del holocausto. Esa persona queda limpio de su pecado. Vamos a ver las imágenes. ¿Ve? Esta persona, cuando ya impone su mano, el pecado pasa al animal, él queda limpio. Pero falta una cosa, el animal tiene que morir, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Entonces ya él está contento, su pecado pasó el animal, pero la paga del pecado es la muerte. Vamos a ver un video. Aquí vemos un hombre lleva un animal, un cordero. El sacerdote lo revisa, ve que está perfecto, que está sano, que está listo, ¿cierto? Está bien, dice el sacerdote. Entonces este hombre, cuando ya está listo, impone su mano, amados, sobre la cabeza del animal. ¿Y qué pasa? Automáticamente el pecado de este hombre, toda su maldad pasa al animal. Todo el pecado, el animal se convierte en el pecador. Pero ya, ahora el hombre ya está limpio, porque el pecado pasó al animal. El animal se convierte en un animal pecador, pero tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y le corta el cuello del animal, luego quitándole la piel,
quitándole todos los intestinos y luego quemando en el altar del holocausto, finalmente este hombre es perdonado su pecado. Ya, él está limpio de su pecado. Es limpio delante de Dios. Gloria a Dios, ¿cierto? Él quedó limpio de su pecado. Amados, de esa manera los israelitas limpiaban sus pecados en el Antiguo Testamento. Quedaba limpio sus pecados. Pero esto le duraba solamente momentáneamente. No era una manera perfecta. ¿Sí? Vamos a seguir viendo las imágenes. No era una manera perfecta. ¿Cierto? Aquí vemos esta imagen. La sangre limpia el pecado. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Dice que la vida de la carne en la sangre está. Dios había dado la sangre para hacer la expiación. La sangre de los animales limpia el pecado de los israelitas. Pero el caso de este israelita tenía que hacer su limpieza de su pecado, pero es una manera personal. Le sirve personalmente. Ya que le sirve personalmente, solamente limpiaba su pecado de ese momento. Luego de nuevo tenía que hacer esa ceremonia, ese sacrificio. Sí, imagínense todos los días cuánto tiene que gastar por un cordero. También muchas personas van delante del tabernáculo, delante del sacerdote. Como vemos más adelante, Levítico capítulo 16, aparece la expiación anual, amados. Cuando aparece la expiación anual, ¿qué pasa cuando aparece la expiación anual? Está hablando cuando Dios estableció una forma para que los israelitas sean limpios sus pecados una vez al año, a través de un macho cabrío y un cordero, uno que era presentado delante de Dios a través del arca del pacto sobre el propiciatorio, y otro que era donde el sumo sacerdote Aarón, imponiendo su mano, pasaba como representante de todo el pueblo de Israel. Luego Dios permitía que todo el pecado esté del pueblo de Israel en el sumo sacerdote Aarón, y así de esa manera todo el pecado del pueblo de Israel pasaba a ese macho cabrío. Luego ese macho cabrío era llevado al desierto y luego era muerto. Y antes de eso, el sumo sacerdote Aarón entraba con la sangre de otro animal y 7 veces echaba delante del propiciatorio. De esa manera los israelitas limpiaban su pecado anualmente. Ya vamos a ver un versículo de la Biblia. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a ver un momento, por favor. Hebreos capítulo 10, vamos a ver el versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermanos, amados, Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué pasa? Los israelitas hacían esta ceremonia anualmente, pero eso no le podía quitar los pecados a ellos. Por eso lo tenía que hacer todos los años. Por eso la Biblia dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios no da la perfección, y si da una perfección momentánea.
Por eso necesita una ofrenda perfecta. Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Amado, muy interesante cuando usted lee, el Señor Jesucristo está diciendo que Él vino a este mundo y Dios le preparó un cuerpo. ¿Para qué Dios le preparó un cuerpo? ¿Por qué? Porque los sacrificios de los animales, de los toros, de los machos cabrillos, la sangre derramada de los animales, no puede limpiar el pecado. Pero ya que Él es un ser santo, cuando el Señor Jesús nació en este mundo, no nació a través de la descendencia de Adán. La Biblia nos enseña a través del Espíritu Santo y utilizando el vientre de María. Utilizando el vientre de María, de la Virgen María en aquel momento, el Señor Jesucristo llegó a este mundo. Amén. ¿Cómo llegó? Sin pecado. ¿Por qué? No tiene nada que ver con la descendencia de Adán. Por eso, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 1, dice, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, son hechos hijos de Dios. Está hablando acerca del nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo nació no por causa del hombre, sino a través del Espíritu Santo, por eso nació sin pecado. Dice el versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero para establecer esto último, dice. Quita la ley, porque nadie la cumplió. Nadie pudo satisfacer las obras de la ley, el deseo de la ley de cumplirla. El Señor Jesucristo dijo, quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10 de Hebreos capítulo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amados, la Biblia dice que a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice que somos santificados. Ya vamos a ver unas imágenes. Aquí vemos una conversación el Señor Jesucristo con Juan el Bautista. Dice a través de Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amados, cuando el Señor Jesucristo se presentó delante de Juan el Bautista, le pidió que lo bautizara, pero Juan el Bautista no quería bautizarlo. ¿Por qué no quería bautizarlo? Porque el Señor Jesucristo no necesita bautizarse. Él es santo, Él es perfecto, Él es Dios, amados. ¿Para qué necesita bautizarse? El Señor Jesús se bautizó por un acto de obediencia. ¿El Señor Jesucristo se bautizó por un acto de humildad? No, amados. Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero el Señor Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué significa? Entonces lo bautizó. En Hebreos, cuando nosotros habíamos leído Hebreos capítulo 10, habíamos leído, ¿no? Dice que el Señor Jesucristo vino, versículo 9 decía, para hacer la voluntad. Vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuándo está hablando la voluntad? La justicia de Dios. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí vemos otra imagen. Cuando Juan el Bautista impuso las manos sobre la cabeza del Señor Jesucristo, Juan el Bautista aparece en San Mateo que él es
el de los hombres, el más grande, dice. ¿Qué significa? Como Aarón era el más grande en Israel, Juan el Bautista era el más grande, el sumo sacerdote de la humanidad, amados. Cuando él impuso la mano sobre el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, todo el pecado del mundo, estando dentro de Juan el Bautista en aquel momento, fue puesto dentro del Señor Jesucristo. Amén. En aquel momento, todo el pecado pasando del Señor Jesucristo. De esa manera nosotros nos hicimos listos para que el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro Cordero. Por eso Juan el Bautista, ¿cómo testificó cuando vio al Señor Jesucristo? San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista lo vio al Señor Jesucristo, ¿cómo dijo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amados. ¿Usted cree eso? Yo no había creído. Soy pecador, Dios perdóname, me voy a esforzar para dejar de pecar, voy a esforzar para ir al reino de los cielos, si hago lo bueno, Dios me aceptaría. Pero aunque yo haga lo bueno no sirve, porque la base de mi bondad es el pecado, amados. Primero tiene que ser quitado el pecado de mi corazón. Tiene que ser limpiado mi pecado. En el libro de Isaías capítulo 1, como dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la promesa de Dios. Si tu pecado es como la grana, como rojo como el carmesí, yo lo emblanqueceré, yo lo haré como blanca lana, dice. ¿Cómo Dios va a lograr eso? A través del Cordero escogido, del Cordero indicado, que es el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1 dice: y llamará su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. ¿Cierto? Eso significa, ¿no? El que salva a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús. Y más abajo dice Emmanuel, Dios con nosotros, amados. Y luego dice Jesucristo. ¿Qué significa? El Salvador elegido, el Salvador ungido, el gran Salvador. Amados, aquí vemos las imágenes, ¿cierto? Vemos aquí una imagen más. Vemos el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra mundo tiene varios significados. Uno de ellos es el mundo donde nosotros vivimos. Otro significado es pasado, presente, futuro. ¿Ok? Aquí vemos primer hombre Adán y luego aparece el último hombre. Si pensaríamos, mañana sería último cuando terminaría la historia de este mundo, el último hombre. Primer hombre Adán, último hombre. Y en el medio está la cruz del Señor Jesucristo. Ahora estamos en el año 2021. Significa que el Señor Jesucristo murió hace 2021 años, como tiempo pasado. Entonces, anteriormente existían hombres del pasado, Abraham, Moisés. Pero cuando vemos, Abraham creyó en el Señor Jesús por la fe. Por eso Romanos capítulo 4 dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham se convirtió en justo. ¿Ok? Moisés también. Pero en el presente está viviendo desde el nacimiento mío, vemos, hasta mi muerte. Yo también estoy ahí. Entonces, por la fe, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, también soy salvo. ¿Cierto? De esa manera también soy salvo. Vamos a regresar a la imagen. Miren ustedes. Aquí aparece desde Adán hasta el último hombre, pero la obra del Señor Jesucristo, el pecado del mundo, significa que Él limpió el pecado del pasado, del presente, del futuro, según nuestra condición, de nuestro entendimiento. Significa que Él limpió el pecado desde el primer hombre hasta el último hombre. Por lo tanto, limpiando todo el pecado, nosotros ya no somos pecadores. Como habíamos leído Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad del sacrificio del Señor Jesús somos santificados. Amén, amados. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él expresó una manera: consumado es. San Juan 19:30.
¿Qué significa consumado es? Ya se terminó, ya lo terminé, ya lo cumplí. Entonces el pecado del mundo, ¿qué pasó? Con su sangre fue limpiado. Con la sangre del Señor Jesucristo, el pecado fue limpiado. Habíamos visto, ¿se acuerda? Ese video, esas imágenes, también en Levítico habíamos leído cómo se limpiaba el pecado a través en la antigüedad los israelitas. Pero en el futuro Dios había preparado a través de ese símbolo, ¿qué cosa? Cómo Él iba a limpiar el pecado de la humanidad. Por lo tanto, si usted cree en la obra del Señor Jesucristo, usted ya no puede ser pecador, sino usted se convierte en justo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, causó un impacto en el corazón de Dios. ¿Cuál es ese impacto que causó en el corazón de Dios? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se acuerda, aunque yo me acuerdo, aunque usted se acuerde, pero Dios no se acuerda. Por lo tanto, delante de Dios, cuando nos mira, nos ve limpios del pecado, nos ve justos, nos ve perfectos. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Poquito más, amados, vamos a buscar nuestras Biblias. Romanos capítulo 5. Vamos a ver el versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire cómo dice, pues si por la transgresión de uno, que es Adán, reinó la muerte en nosotros, dice, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. ¿Para quiénes? Los que reciben el don de la gracia, los que reciben el don de la justicia. Amado, usted reciba. ¿Cómo lo recibe? Cuando usted cree por la fe. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amados, por Adán todos nos convertimos en pecadores, pero por Jesucristo todos nos convertimos en justos. Depende usted si Adán es su representante o si Jesucristo es su representante. Anteriormente en mi vida, Adán era mi representante, por eso era pecador. Pero luego el Señor Jesucristo se convirtió en mi representante cuando yo reconocí que yo no puedo, y solamente se convirtió en mi esperanza, Él se convirtió en mi Salvador, Él se convirtió en mi gran Salvador. En aquel momento cuando yo creí en el Señor Jesucristo, confiando en Él, por creer en Él, por su obra, esa sangre derramada, me convirtió en justo. Dice acá, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a ver unas imágenes un poquito más, amados. El pecado fue eliminado, ¿cierto? Así, vamos a ver. ¿Quién iría al cielo, amados? ¿Una buena persona? ¿Un asesino? ¿Una persona religiosa? ¿Quién podría ir? Según el punto de vista humano, de repente una buena persona. Yo pensaba antes, una buena persona. O de repente, una persona religiosa. O un hombre con muchos pecados. O un hombre con pocos pecados. O alguien con una buena conciencia. ¿Quién podría ir al cielo? ¿Un asesino? ¿Cómo un asesino puede ir al cielo?
Si este asesino es cubierto por la sangre del Señor Jesucristo, claro que iría al cielo. Porque no por ser una buena persona uno puede ir al cielo. No por ser una persona religiosa que congrega bien, que lee bien la Biblia y ora bien puede ir al cielo. Sino, ¿quién puede ir al cielo? Aquel que es cubierto por la sangre del Señor. ¿Cierto? Y luego, un hombre con muchos pecados puede ir al cielo. Un hombre con pocos pecados puede ir al cielo. Alguien con una buena conciencia puede ir al cielo. ¿Quién, amados? Una persona con muchos pecados, claro, si es cubierto con la sangre del Señor. Amados, en Éxodo capítulo 12, aparece, ¿qué cosa aparece Éxodo capítulo 12? Acerca de la Pascua. Cuando vemos Éxodo capítulo 12, la Pascua, ¿qué significa? Pasar por alto. Pasar por alto los pecados. Significa, ese tiempo que es la Pascua, que es el tiempo de la muerte de los primogénitos, cuando los primogénitos, Dios permitió esa plaga, la única manera para no ser destruido por la plaga de los primogénitos, ya que el ángel vengador iba a venir, ¿cuál era? Tenía que tener un cordero y, quitándole la vida al cordero, pintar los dinteles de la puerta de su casa para que cuando venga el ángel vengador considere, aquí alguien ya murió, por lo tanto no voy a ingresar. Pero los que no creyeron y no pintaron los dinteles de su puerta, cuando el ángel no veía la sangre entraba y pedía la sangre del primogénito. ¿Cierto, amados? Así nosotros podemos ver a través de Éxodo capítulo 12. Y después de esa plaga, Dios le dijo a los israelitas, así hoy será principio de los meses del año. Así les dijo, ¿cierto? Principio de los meses del año. De esa manera Dios estaba enseñando. Vamos a ver un versículo de la Biblia más, Hebreos. Un poquito más y vamos a terminar. Hebreos, capítulo 9, vamos a ver. Hebreos, capítulo 9, vamos a leer el versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amados, el sumo sacerdote entraba con sangre de los animales en el lugar santísimo y 7 veces echaba delante del propiciatorio del arca del pacto. Pero la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 dice que el Señor Jesucristo entró en el santuario, dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a ver versículo 24 del mismo Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miren, amados, cómo dice la palabra del Señor. Dice que el versículo 12, que el Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre entró. El Señor Jesucristo entró en el santuario del reino de Dios, presentó su sangre santa, su sangre perfecta delante de Dios y obtuvo para nosotros eterna redención. Amados, es un perdón que es eterno, va más allá del pasado, del presente y del futuro. Acá dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, amado. Espero que usted pueda creer en la salvación que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Si usted cree delante de Dios, usted es justo, usted es santo, usted es perfecto, usted ya no es pecador. Espero que usted pueda recibir esta gracia, esta bendición tan grande. Ya no siga viviendo como un pecador, ya no siga engañado por Satanás pensando que usted es pecador, sino usted pueda vivir creyendo que usted es justo, santo, perfecto, por la obra de Cristo, por la sangre derramada de Cristo. En esa obra, en esa fe, usted se goce, usted viva, usted pueda estar feliz, agradecido delante de Dios y listo para ir a su santo reino. Muchas gracias por su tiempo.
Espero otra vez nos veamos a través de este medio de comunicación y podamos gozarnos. Y espero que muchos estén agradecidos y también a través de este sermón pueda convertirse en justo y ya no sea un pecador. Dios les bendiga. Muchas gracias. Llegamos al final de este segundo día de congreso, pero no te vayas antes de suscribirte a nuestro canal y comparte con tus amigos y familiares para que en el próximo día más personas puedan estar con nosotros. Y no te olvides de dejar abajo de este video tus comentarios y tus sugerencias, que para nosotros son muy importantes. Y nos vemos mañana en más un día de congreso. Que Dios te bendiga. Chao. Hasta mañana.